Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que entrevisto a los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que soñamos. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y suscribirte al newsletter semanal Compartiendo el Camino, un correo donde comparto los principales aprendizajes y recomendaciones prácticas de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Me puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor, te dejaré el enlace en la descripción. En el episodio de hoy recorremos el camino de Francisco de Cárdenas, coach ejecutivo para dueños y CEOs de empresas. Francisco es Chair en Vistach, una organización mundial con más de 45,000 miembros y que está orientada a ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones. Además, Francisco ha alcanzado posiciones de gerencia general y vicepresidencias en importantes empresas de telecomunicaciones y es un eterno estudiante de coaching, liderazgo y negocios. En la conversación de hoy hablamos de cuáles son los principales retos que tenemos los líderes empresariales, siendo uno de ellos aprender a trabajar con la generación de Centennials. Nos cuenta qué hace un coach ejecutivo y por qué nos recomienda tener uno, cómo trabaja con dos grupos de dueños de empresa y CEOs en Vistach y el camino que recorrió para escalar en el mundo corporativo. Si te interesa el mundo del coaching y quieres ser un mejor líder, definitivamente este episodio es para ti. Creo que la vida va de aprender, compartir, dar, recibir. El proceso con ustedes fue mágico para mí. Yo aprendí un montón. Empecé a sentirme coach haciendo coaching con ustedes. Tu definición de éxito es: quiero un departamento grande, quiero un auto maravilloso, quiero esto, quiero muy rápido. Y sabemos todos de dónde viene esto y cómo el mundo digital, las redes, la sensación de inmediatez, etcétera, nos hace percibir que debemos recibir las cosas a una velocidad mucho más alta y con poco esfuerzo. Cuando alguien dice que no tiene ganas, o que no tiene energía, o que no tiene la fuerza, o que no algo, en realidad lo que no tiene es el suficiente deseo para triunfar, ¿no? La mayoría de las personas que han tenido éxito han tenido que pagar un precio. Y algunos han pagado precios bien altos. Todo lo que me había funcionado antes en otros entornos profesionales, acá no me funcionaba. Y me puse un coach. El mentor es alguien que ya pasó por el camino que tú caminaste y que te acorta la ruta de aprendizaje, trasladándote conocimiento, experiencia, formas de mirar. El coach es alguien que está convencido que tú tienes las respuestas, que no te va a trasladar las suyas, ni su pensamiento, ni su mirada, sino que lo que va a trabajar es en hacerte mejores preguntas para que tú vayas encontrando tus propias respuestas. Sé consciente que tu visión imparcial nunca es total. Como ya llegamos ahí, tenemos ideas muy firmes. Cuando hacemos la pregunta y nos traen otras ideas, no necesariamente permean, no necesariamente pasan. Nos quedamos con nuestra idea. Cuando nos enamoramos de nuestras ideas, nos perdemos. Francisco, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Caminantes Podcast. Feliz de estar acá, Alex. En verdad muy emocionado por esta conversación porque gracias a ti conocí el mundo del coaching ya hace algunos años. Me enseñaste muchas de esas frases o fundamentos que yo le repito a mi equipo hasta hoy en día y sé que lo voy a repetir por muchos años más. Y soy consciente de que en poco tiempo uno puede aprender muchísimo de ti, como en cada sesión que teníamos. Así que sé que en estos minutos que vamos a conversar, todos los que nos escuchen van a aprender mucho. Has liderado grandes empresas, ¿no? En seguros, en banca, en telecomunicaciones por más de 20 años y hoy ya vas más de 5 años trasladando ese conocimiento, ¿no? Como coach ejecutivo a los nuevos CEOs y dueños de empresa a través de Vistach, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero nada, me encantaría empezar con una pregunta de contexto, ¿vale? Yo recuerdo que una de las frases que me enseñaste es que una persona no logra algo por 3 motivos: porque no sabe, porque no puede o porque no quiere. Y eso es que me lo repito siempre y se lo repito siempre a mi equipo. Pero tengo que aceptar que en el último contexto, en las últimas, digamos, tendencias, ¿ya? Cuando escucho a alguien de la generación Z decir algo como: no, es que yo no trabajo más de 1 minuto de mi horario, o yo no hago algo por lo cual no me han contratado, sí, digo, no sé qué hacer, ¿va? En tu experiencia siendo líder y formando líderes, ¿cómo ves esta nueva tendencia, esta nueva generación? Primero, dada la introducción que has hecho con lo que has dicho y el Super Cherry, tengo que contarte que cuando nos conocimos, yo estaba haciendo mis pininos haciendo coaching también. O sea, yo aprendí en parte a ser coach con ustedes. O sea que también aprendí un montón de ustedes en el proceso y aprendí un montón de la experiencia y creo que la vida va de eso, de aprender, compartir, de dar, recibir, ¿no? Entonces, el proceso con ustedes fue mágico para mí porque me permitió aprender un montón. O sea, empecé a sentirme coach haciendo coaching con ustedes. Wow. El aprendizaje fue recontra mutuo. Ahora, yendo a tu pregunta,
Eh, Creo que tenemos un problema importante, grande, eh, respecto a la velocidad con la que la generación más joven espera recibir las cosas. Y, y sabemos todos de dónde viene esto y de cómo el mundo digital, las redes, la sensación de inmediatez, etcétera, nos hace percibir que nos merecemos o que debemos recibir las cosas a una velocidad mucho más alta. Ayer estaba en un live en Instagram con una chica que se dedica a hacer coaching de vocación, de coaching vocacional, y que todo el tiempo está trabajando con chicos que están tomando la decisión de qué cosa quieren estudiar. Y mucho de lo que le sale a ella en estos test y en estas conversaciones es que su definición de éxito es: quiero un departamento grande, quiero un auto maravilloso, quiero esto, lo quiero muy rápido y con poco esfuerzo. Creo que el desafío que tenemos todos, como coaches, como padres, como jefes, como líderes, como pares, es ayudar a nuestra generación más joven a comprender que, que para conseguir cosas grandes tenemos que pagar un precio. O sea, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Si es que todos pudiéramos conseguir todo con poco esfuerzo, algo dejaría de funcionar en las leyes del mundo en general, ¿no? O sea, no existiría ley de oferta y demanda, no existiría, no sé, no existirían pobres, no existiría nada de lo que existe en el mundo real, ¿no? Entonces, creo que el ayudar a los jóvenes a tomar conciencia que si queremos tenemos que pagar un precio, que sí, que hay casos excepcionales que a la primera la chuntan y le sale algo maravilloso y se hacen millonarios, sí, sí, pero son unas excepciones. La mayoría de las personas que han tenido éxito han tenido que pagar un precio. Y algunos han pagado precios bien altos. Y entonces, si decimos, oye, no sabe, no puede, no quiere, cuando alguien dice que no tiene ganas, o que no tiene energía, o que no tiene la fuerza, o que no algo, en realidad lo que no tiene es el suficiente deseo para triunfar, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que tener clara la diferencia entre no tengo la energía necesaria, creo que esa es la creencia, y el fondo es no tengo el deseo necesario. Y ese es lo que tenemos que provocar, ese deseo, esas ganas de comerse el mundo, ¿no? ¿Y ese deseo se puede enseñar? Yo creo que se aprende. Pero mucho más que con palabras, se aprende con el ejemplo. Si me dijeras, oye, ¿qué debiéramos trabajar más? Debiéramos mostrar muchas más las vidas de la gente exitosa. O sea, hay algunos videos de gente que ha pagado un precio, que se ha esforzado mucho. Creo que transmitirle a los chicos, transmitirle a la gente joven, lo que les costó llegar a los que llegaron a donde llegaron y hacerlo de una manera didáctica, simple, porque el ejemplo contagia. Lo otro suena más a palabras, suena como más a floro, y no sé, pues puedo escuchar a ese señor canoso que dice esto, pero no le creo, ¿no? Los ejemplos reales de gente haciéndolo, creo que es lo que contagia. Entonces, ojalá que la gente joven, ojalá que el emprendedor, pues tenga al lado a alguien que le contagie ganas, que le contagie fuerza, que le contagie hambre, que le muestre, no con palabras, sino con su actuar real, que para comerse el mundo hay que tener hambre. Ahora, claro, que mencionas los ejemplos, hace mucho sentido el efecto contrario que puede tener las redes sociales, ¿no? Los shorts, los videos muy cortos, donde puedes ver éxito en 10 segundos y dices, ah, yo también quiero eso y debe ser muy rápido. Y cómo generar $30,000 en 2 semanas, etcétera. Eh, y uno se va llenando de la mente de ese tipo de mensajes y cree que todo en la vida es así, ¿no? Y nos creemos que podemos aprender inglés en 30 días a la hora de dormir y sin esfuerzo. Pero no es verdad, ¿no? Entonces, y cuando no ocurre nos frustramos y vamos a reclamarle al método que no funcionó. Y cada vez que ponemos la responsabilidad de nuestro no éxito fuera de nosotros, la ponemos en el mundo, la ponemos en nuestro jefe, la ponemos en el banco, la ponemos en el cliente, la ponemos donde sea, nos desempoderamos nosotros, y nos quitamos la responsabilidad la tiramos al mundo, ¿no? Entonces, que es parte del mismo fenómeno. O sea, si las cosas no ocurren y no ocurren rápido, no es mi culpa, no soy yo. El problema es el mundo, el problema es el sistema, el problema es Latinoamérica, el problema es lo que fuera, ¿no? He mencionado el compartir, ¿no? Las trayectorias de quienes lo han logrado y qué precio han tenido que pagar. En tu caso, hoy eres un referente de coaching en Perú, en Latinoamérica, eso nadie lo duda. ¿Qué precio has tenido que pagar para llegar ahí? Para hoy día poder sentarte frente a varios CEOs y dueños de negocios a guiarlos.
Gracias por lo de referente, no me siento así, te juro que no me siento así. Eh, Creo que soy alguien que disfruta un montón lo que hace y que trata de dar lo mejor que puede. Y de hecho, hay una discusión sobre la definición de éxito, ¿no? De si éxito es tener lo que se quiere o es disfrutar lo que se tiene. Tener lo que se quiere o disfrutar lo que se tiene. Yo soy alguien que disfruta y disfruta tremendamente lo que hace hoy, ¿no? Entonces, por eso no siento que he pagado un precio, porque lo que hago lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, eh, la previa para poder hacer esto sí ha requerido mucho estudio, mucha lectura, mucha investigación, mucha práctica, eh, pero de algo que me era divertido. Entonces, que me gustaba, que me interesaba. Yo he analizado mucho el liderazgo, he estudiado mucho el management, he estudiado mucho los equipos. Eh, Acaba de pasar en Lima la Semana Santa y elegí quedarme guardado acá jueves, viernes, sábado y domingo para poder leer sobre management porque estaba atrasado en mi lectura porque venía de un viaje, qué sé yo, y elegí quedarme en mi Semana Santa acá. Oye, eso es un precio, depende cómo lo mire el que lo mire, ¿no? Pero sí lo que he tenido es un recorrido, ¿no? Un recorrido de aciertos y errores que me ha permitido juntar un bagaje que junto con una base teórica y algo de práctica, pues me ha puesto en un lugar donde hoy día puedo ser coach de gerentes generales y dueños de compañías y tengo como la legitimidad para hacerlo. Eh, Ese recorrido fue duro, sí, la vida corporativa es dura. Pagas precios más de una vez, ¿no? Y te comes cosas que no te quisieras comer y tienes que aceptar cosas que no quisieras aceptar. Sí, o sea, ese camino del recorrido corporativo, eh, por ratos, yo lo miro hoy y digo, wow, cómo dolió, cómo costó, ¿no? Recorramos ese camino, ¿no? Empecemos porque trabajaste 5 años en seguros, 5 años en banca y luego 13 años en telco, ¿no? Alcanzando gerencias generales incluso y siempre posiciones de liderazgo, pues. ¿Qué se necesita para escalar en una Big Corp? Me parece una pregunta espectacular porque creo que hay como diferentes carreteras para subir en una compañía, ¿no? Eh, si me dices, creo que requerimos una dosis de humildad, de todas maneras. Los que entran en las compañías creyendo que ya saben, con poca capacidad de escuchar, poco empáticos en la manera de relacionarse con la gente, y entran parados de la posición de yo debería ser acá el jefe y qué sé yo, creo que comienzan mal y que no llegan lejos, ¿no? Entonces te pondría humildad de todas maneras. Eh, Hambre, o sea, ganas de pagar el precio. Me acuerdo que en mi primera chamba en Seguros Cóndor, yo era practicante y salió una norma que cambiaba la manera en que se facturaban los seguros en el Perú. Y se tenía que refacturar todas las pólizas de la compañía en, no sé, pues 72 horas, ¿no? Miércoles. Y nos pidieron ayuda, ¿no? O sea, oye, todo el que pueda, ¿qué es? Y qué sé yo, ¿no? Yo era practicante, pues, ¿no? O sea, yo podía ir perfectamente y nadie se iba a dar cuenta. Eh, yo me quedé 24 horas continuas. O sea, me pasé la noche entera con la gente que estaba ahí facturando, aprendiendo, viendo, empujando, moviendo, con algunos que dormían en el suelo. Y cuando llegó mi jefa al día siguiente, yo estaba sentado en mi escritorio con la misma ropa del día anterior, ¿no? Entonces me quedó mirando y me dijo, ¿tú no te has ido? Y yo le dije, no, hacía falta empujar y... ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, hizo que mi jefa me ponga el ojo de todas maneras, que le cuente al gerente y diga, oye, parece que acá hay un chico que tiene hambre, ¿no? Eh, y cositas así, pues a veces te marcan y te posicionan. El gerente empezó a mirarme, empezó a pedirme más cosas. Entonces, a veces hay cosas que, no sé, inesperadas que te marcan y que tienen impacto, ¿no? Entonces, la segunda creo que es hambre. Y la tercera, parece que es saber llevarte bien con la gente. O sea, al final las empresas están llenas de personas, ¿no? Las personas somos complejas. Entonces, eh, el que no trata de llevarse bien con los demás, el que trata de destacar solamente o de brillar solamente, no sé, el que esconde la información para sacarla en el comité en el momento preciso y descolocar al otro, el que juega mucho a la política, el que todo lo demás, creo que a veces llega, no dura, ¿no? Entonces, esos son como los rasgos que dicho sea de paso, lo que estoy contestando a Alex y me acabo de dar cuenta es un tremendo plagio, te lo tengo que decir, porque son las tres características que da Patrick Lencioni en un libro que se llama The Ideal Team Player y que precisamente dice, o sea, me estaba robando la respuesta de Patrick.
dice que el jugador de equipo ideal es humilde, tiene hambre y es people smart, hábil para relacionarse con la gente, ¿no? Ahora, que a esas tres cosas hay que sumarle una dosis de olfato político, cierto manejo de astucia y esas cosas, que la competencia se llama astucia organizacional también, ¿no? Pues si tú no lees la compañía y no lees por dónde se mueve quién y qué sé yo, se te puede pasar el tren, ¿no? Entonces, todos en las compañías grandes necesitamos un mentor, necesitamos alguien que nos vaya llevando y que nos ayude a caminar, ¿no? Entonces, encontrar tus mentores, encontrar quiénes son esos que te pueden ayudar a subir en las compañías, creo que también es bien importante. Y, y hacer buenas alianzas en el sentido positivo de la palabra alianzas con pares, de ayudarnos a crecer mutuamente, ¿no? Creo que los que saben construir esas alianzas productivas, donde trascienden su área y empiezan a juntar cosas con otras áreas y van planteando posibilidades y resuelven cosas proactivamente, son valoradísimas en las compañías, ¿no? Entonces, juntando esas cinco cosas, eh, creo que es bien probable que alguien avance, ¿no? O sea, lo que me llama la atención, has mencionado humildad, hambre, people smart o saber relacionarte con la gente y por ahí tener un mentor, ¿no? Ese olfato político también. Me llama la atención que no has mencionado nada relacionado a, digamos, los famosos hard skills, ¿no? Aprender muchísimo de un área en específico. ¿Y qué es lo que más se nos enseña en las universidades? O sea, uno cómo lo va aprendiendo sobre la marcha. O sea, uno llega a una empresa y ¿cómo aprendes estas habilidades de humildad, de hambre, de gente? A ver, algún hard skill es básico para poder jugar, ¿no? O sea, si no tienes un nivel mínimo de hard skill, no vas a estar en ninguna, o sea, no vas a estar en la liga correcta, no vas a poder entrar, ¿no? O sea, yo parto de la premisa que si es una compañía grande, tiene un proceso de selección, y en el proceso de selección, el que no tiene determinado nivel de competencias técnicas en determinadas cosas, no estará en la cancha, ¿no? Entonces sí, hay una base, obviamente que hay una base de conocimiento, una base de hard skills. El financiero tiene que ser muy bueno en lo suyo, tiene que tener mucha capacidad de análisis, tiene que tener esta cosa, tiene que tener lo otro. Ahora, una vez que ya esta gente competente, capaz, está en la cancha, lo que sí se nota consistentemente en el tiempo es que los que son más hábiles en las cosas que te he descrito llegan más arriba en las compañías. Porque los otros, si se basan mucho en las competencias duras, van a tender a aislarse. Entonces, puedes acabar en posiciones muy altas, muy técnicas, muy raro que llegues al camino del CEO, digamos, ¿no? ¿Por dónde se llega al CEO? Normalmente se llega o por marketing, y cuando hablo marketing no hablo servicios de marketing, que es publicidad, comunicaciones, sino marketing que lleva el P&L del negocio, y por finanzas, que lleva las decisiones estratégicas financieras de la empresa. Normalmente se sube por esos dos. En esos dos hay mucho hard skill. En los dos lados se necesitan muchas habilidades técnicas. Pero hay financieros recontra capos que no pasan de determinado nivel y hay marqueteros recontra capos que no pasan de determinado nivel. Porque el otro lado no lo desarrollaron lo suficiente, lo necesario, ¿no? Entonces hubo gente un poquito menos capa, perdón por la jerga, un poquito menos competente, eh, pero que fue más hábil en la construcción de relaciones, en el manejo, o sea, el autocontrol, el manejo de las emociones, que en las compañías es tan importante, ¿no? O sea, un jefe que pierde el control y se pone a gritar a todo el mundo en los pasillos, no, o sea, que tiene un nivel de autocontrol bajo, va a ser muy difícil que sea un buen CEO. Y si llega a CEO no va a durar. Entonces, a eso me refiero yo con el otro lado, ¿no? Y a la segunda parte de tu pregunta es, oye, ¿y eso dónde se aprende? Yo creo que se aprende mucho otra vez por los jefes que te tocan. Eh, yo cuando abro mis presentaciones, cuando soy speaker, abro con una lámina en la cual me presento. Y lo primero que pongo es, soy alguien que ha tenido 16 jefes. Lo pongo antes que mi carrera, antes que mis estudios, antes que lo demás. Porque alguna vez escribí mis 16 jefes y qué me dejó cada uno. De lo bueno y lo no bueno. Y de verdad que si todos fuéramos más conscientes cuando tenemos gente a cargo del impacto que tenemos en la vida de esas personas, creo que dedicaríamos más tiempo a formarlos, dedicaríamos más tiempo a desarrollarlos y lograríamos mejores resultados. Qué loco. Ahora, uno como jefe tiene la oportunidad de elegir con quién va a trabajar.
pero no siempre, tú dirías que alguien que está postulando un trabajo tiene la oportunidad de elegir un jefe, como que no es que le hagas una entrevista y pase por 5 exámenes, ¿me entiendes? También como que está medio desinclinada la balanza aún ahí, dirías. O sea, ¿cómo, si el impacto es tan grande, qué tiene que hacer uno para asegurarse de tener un buen jefe? ¿O qué características debería buscar en un buen jefe? Yo creo que es de lo más complicado que hay, porque cuando entras a una compañía, y ahí la primera uno tiene que, o sea, si el puesto te gusta, tienes que agarrarlo, ¿no? O sea, tienes que tomar, primero vas por la compañía y por el puesto. Creo que tienes que agarrarlo. Si te pones muy selectivo en un mercado tan competido, podría estar dejando pasar una gran oportunidad de una gran empresa. Una vez dentro, sí creo que tienes bastante posibilidad de producir determinadas situaciones para acercarte a determinadas personas y estar en su mira, en su radar, para aumentar la posibilidad de que ellos te miren y te jalen. Eh, y claramente está identificado en las compañías quiénes son esos líderes que atraen talento. Y quiénes son esos líderes que atraen determinados perfiles que se parecen más a ellos. Entonces, sí hay una parte nuestra que es mirar, oye, en mi siguiente posición, ¿con cuál de estos jefes me gustaría trabajar? Normalmente no lo miramos así, sino miramos a qué área me quiero meter, más allá del jefe que hay. Ujú. Entonces, creo que no es algo que valoramos mucho, que miramos mucho. Eh, y a la vez también, para darle la vuelta a esa pregunta, las compañías debieran ser mucho más conscientes del nivel de jefes que tienen, o sea, cuán líderes son, y si debieran estar en posiciones tan estratégicas, si no son capaces de atraer talento, si no son capaces de retener talento y solo tienen determinadas habilidades técnicas. Porque esa compañía está perdiendo talento de seguro. O sea, se le está yendo gente valiosa por el costo de tener un mal líder en una posición estratégica. En tu caso, ya estuviste más de 20 años en Corps, liderando. ¿En qué momento o por qué decidiste hacer el salto a ser coach, a independiente? ¿Qué te motivó? En una de las compañías en las que trabajé, que me tocó la posición de gerente general, era una compañía que era una fusión de tres compañías, de las cuales dos habían sido estatales, 800 trabajadores, 5 sindicatos dentro, 5 sindicatos. Pala. algunos gerentes incluso pro sindicato, porque venían de la compañía estatal, eh, mayores que yo, eh, y pues me siento ahí para ser el gerente general de eso, y digo, ¿y ahora qué hago, no? Y de hecho cometí muchos errores al principio en esa posición. Y recibía feedback por los pasillos, ¿no? La gente me decía, oye, Francisco, qué lejano eres, Francisco, qué distante, o Francisco, he hecho esto. O sea, yo decía, oye, todo lo que me había funcionado antes en otros entornos profesionales, acá no me funcionaba. Y me puse un coach. Tú decidiste. Yo me conseguí un coach. Es más, lo pedí yo, me lo pagué yo. Ni siquiera lo pedí la compañía, me lo pagué yo, lo busqué yo. Y, y trabajando con ese coach, entendí un montón de cosas que me ayudó a ser mejor gerente. Leí mejor determinados temas y decidí empezar a estudiar yo también coaching para ser un gerente coach y poder llegar a leer la complejidad de las mentes de algunas de las personas que tenía ahí, entendiendo su historia, gerentes que tenían 30 años en la compañía, 25 años en la compañía, líderes sindicales muy fuertes. Entonces sabía que necesitaba palancas más allá de las del gerente tradicional. Y una vez que me metí por ese camino, pucha, fue un camino sin retorno, ¿no? O sea, estudié coaching con PNL, estudié coaching de equipos, estudié coaching ejecutivo, estudié coaching ontológico. Ya, pues creo que ya estaba más o menos escrito que en algún momento eh, Por ahí vas a ir. le iba a perder el interés al Levipta y le iba a prestar más interés a las personas. Y cuando eso te empieza a pasar, ya no eres un directivo tan útil para la compañía. Porque De verdad. el tipo que lidera el marketing tiene que poner adelante el resultado económico, tiene que poner adelante el EBITDA, tiene que estar dispuesto a tomar algunas decisiones de las más duras, etcétera. Yo ya no quería hacer eso. Eh, Me tocaba salir de la vida corporativa y empezar a vivir de lo que quería vivir, que era el coaching. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un gerente que se enfoca en el EBITDA versus un gerente que se enfoca en las personas? Podemos ir ahí a las definiciones de Kotter de gerente y líder, ¿no?
El gerente recluta, selecciona, planifica, organiza, controla, no sé, todos esos verbos ¿no? El líder tiene una visión, el líder arma un equipo, el líder motiva, etcétera, etcétera. En el mundo moderno estamos expuestos a decisiones cada cierto tiempo pucha, ponen en juego tus valores de líder. Tienes que tomar decisiones que a veces van contra el desarrollo de las personas. Tienes que tomar decisiones de determinados tipos que truncan determinadas carreras. A mí me tocó despedir personas, incluso algunos de ellos yo sabía que eran buenos. No quisiera volver a tener que hacer eso nunca más en mi vida. Es más, no voy a tener que volver a hacer eso nunca más en mi vida. Era lo que tocaba hacer por las razones que tocaban en ese momento. Yo ya no quería hacer esas cosas. Entonces, si no estás dispuesto a hacer determinadas cosas que se tienen que hacer en la vida corporativa, no es coherente tratar de seguir ahí. ¿Cómo maneja un líder un layoff, ¿no? El denominado layoff o sacada masiva de personal? Primero, no se lo deseo a nadie. Segundo, a veces toca. Y era una compañía que necesitaba muchas reestructuraciones por la historia que traía. O sea, una compañía que venía con duplicidad en todas las estructuras, las estructuras. Cuando juntas varias empresas en una, al final acabas con muchas duplicidades y a veces se abren ventanas donde se pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, tocó hacerlo. Ahora hay que hacerlo, por un lado, administrativamente muy sólido y laboralmente muy sólido, y por otro lado hay que tratar de hacerlo lo más humano que uno pueda hacerlo. Y eso significa dar la cara, tomar las conversaciones. Entonces, tuvimos que armar un equipo de todos los gerentes para tomar grupos de conversaciones una por una. Nunca, no sé, hay historias de compañías que hacen despidos masivos que meten a todo el mundo a un auditorio y le dicen, oye, gracias, ¿no? O la que ha hecho Elon Musk con un mail o con un chat o lo que fuera. Nosotros tomamos cada conversación una por una. Una por una. Fuck. Y fue agotador, fue durísimo. Wow. Y al día siguiente inmediatamente reunir a toda la compañía para dar la cara nuevamente y para explicar, para que la gente por lo menos no comparta, pero acepte. Y a partir de ahí que quiera seguir jugando el partido y quiera seguir empujando, ¿no? Entonces, son de las difíciles, son de las durísimas, son de las que no quieres pasar y a veces nos toca, ¿no? Ya he mencionado algo clave, ¿no? Porque hay dos variables. Ser muy humano con los que se van y también con los que se quedan, porque el que se queda, igual hay incertidumbre, será el siguiente, cuál será el futuro de la compañía, y manejar esa comunicación y construir otra vez esa confianza es complejo. Yo creo que a veces en las compañías nos enfocamos mucho en las salidas de las personas y no miramos tanto los que se quedan, y creo que es súper importante mirar los que se quedan. Y estar muy cerca del pasillo y de los miedos y de todo lo demás, porque el miedo es una emoción humana, súper humana, que tiene una lógica atrás, ¿no? Entonces, está ahí para protegernos. Cuando uno hace una de estas cosas, la confianza se daña. Entonces hay que volver a reconstruir la confianza. Y no hay otra forma de construir la confianza que volver a dar la cara. Cuando uno hace una de estas cosas y se esconde, la confianza va a flaquear de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que algo que he trabajado siempre en mis equipos ha sido que si nos toca sacar a alguien por la razón que fuera, es tratarla como te gustaría que te traten a ti, ¿no? A mí me han despedido también y sé lo que se siente. Y me agarró totalmente por sorpresa y sé lo que se siente. Creo que cuando sabes lo que se siente, eres más capaz de ser más empático con quien le toca, ¿no? Y tomar las conversaciones que se deben tomar. 100%. Ahora, dando un paso atrás, en el momento que, claro, asumes la gerencia general, te das cuenta que hay un panorama nuevo y complejo y dices, ok, cojo y voy a contratar un coach. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Porque no es que todo el mundo primero conozca el coaching, ya te voy a pedir cuál es tu definición de coaching. Pero ¿qué te llevó a decir, ok, necesito a alguien más? Porque hay un tema muchas veces de líderes con un ego grande que dicen, no, yo puedo hacerlo solo, voy a leer un libro por mi cuenta, voy a leer un curso por mi cuenta, pero ¿en qué momento tú dijiste, no, voy a buscar a alguien más? Y supiste que era una opción. ¿Cómo supiste que era una opción? No, yo diría, fue muy simple para mí porque yo tenía mucha suerte. Cuando yo trabajaba en el BCP, que es el banco líder en el Perú, había un programa para los empleados de alto potencial, para los gerentes de alto potencial, y el banco consideró que yo era parte de ese grupo de alto potencial.
Y a todos esos trabajadores, a esos gerentes de alto potencial, nos puso un coach, Qué buena. que era de las primeras experiencias de coaching que había en Perú, donde había un único coach en Perú que había venido de España trayendo el tema del coaching, ¿no? Y para mí la experiencia fue alucinante. O sea, el tener a alguien con su sola presencia, que se para al frente tuyo y que solamente te hace preguntas y que te va ayudando a encontrar tus propias respuestas. Él tuvo mucho impacto en el gerente que yo fui, ¿no? Entonces, cuando salté del BCP a Cable Mágico, que fue la empresa en la que salté, al principio era un área chica, de gente joven, súper profesional. Era más o menos un entorno muy similar al del BCP, otra cultura, pero perfiles parecidos, las palancas eran las mismas, no fue difícil. De ahí salté a Telefónica Fija, que era una empresa diferente, más dura, más política, qué sé yo, y fue más difícil. Y cuando me tocó esta siguiente compañía, que ya era una fusión de 3 compañías, con 3 culturas y con todos los perfiles, y en Lima y provincia, con todos los sindicatos, sí, me desbordó y me acordé del coach. Y dije, hora de entrar a un nuevo proceso de coaching. Y creo que es parte de la cartera de recursos que un gerente, un líder debe tener, ¿no? Nosotros, y me salto un ratito hacia lo que hacemos en Vistage, decimos que el CEO está en el negocio de tomar decisiones y tomar decisiones solo no es una buena idea. Qué buena. Tener las perspectivas de otros es muy, muy valioso, ¿no? Cuando más compleja la decisión, más valiosas las perspectivas. Y si no tienes las perspectivas de varios, por lo menos alguien con quien pimponear y asegurar que estás viendo todos los ángulos, alguien que conozca tus puntos ciegos, tus lados ciegos, eso que tú normalmente no ves porque eres muy optimista o muy lo que fuera, y tu coach te conoce y te pone el otro lado de la decisión y juega ping-pong contigo, es muy, muy valioso, ¿no? Entonces, Ya que has mencionado Vistage, cuéntanos, hoy eres chair de Vistage, cuéntanos qué hacen ahí. Hace poco tuvimos una conversación, me contaste la metodología, me pareció increíble. Así que cuéntanos a los que no saben, que no han escuchado de Vistage, qué hacen y la metodología que manejan, por favor. mira, Alex, Vista nace en 1960, o sea, esto es un concepto. Había un empresario que se da cuenta en Milwaukee, en Estados Unidos, en los 60s, que aprendía más en los coffee breaks hablando con otros empresarios que durante el curso en sí o la charla en sí. Y se le ocurre armar en su ciudad un grupo de otros empresarios para reunirse una vez al mes a compartir las decisiones que tenían que tomar, decisiones reales que tenían que tomar entre ellos. No hace falta, o sea, cuento corto, fue un hit, ¿no? En algún momento este grupo tuvo que armar un segundo grupo, un tercer grupo, se dio cuenta que era un negocio, acabó vendiendo su negocio para dedicarse a armar grupos de pares por los Estados Unidos. Al final esto escaló, lo compró un fondo. Entonces Vistage hoy día está en 30 y tantos países, tiene 40 y tantos mil miembros, y básicamente lo que se hace es, decimos que somos el recurso más confiable para los gerentes generales y dueños de compañías. Pues nos dedicamos a ayudarlo a tomar mejores decisiones en lo personal y en lo profesional para crecer como líder y como persona y hacer crecer su negocio. ¿Cómo se hace eso? Con 2 palancas fundamentales, ¿no? Que es el acompañamiento de alguien como Francisco, que se llama chair, la posición, que al final es una mezcla de coach, mentor, consultor y lo que fuera, que las condiciones es haber sido gerente general y tener algún tipo de formación de coaching. Entonces tiene que haber un chair, que es el que administra un grupo, y tiene que haber un grupo de pares, es decir, tiene que haber un conjunto de gerentes generales y dueños, mínimo 8, máximo 18, en un mismo grupo, que se reúnen todos los meses y llevan sus decisiones reales de negocio, esas que le están quemando, esas que le están costando mucho, Esa que no te dejan dormir. las llevan a la mesa bajo un método que tenemos para discutirlo de una manera, llámala inteligente, para que no sea un diálogo de amigos en un bar, sino que sea una conversación estructurada que permite detectar cuál es la verdadera decisión que ese CEO, ese dueño de compañía tiene, y recién cuando hemos detectado cuál es la verdadera decisión que tiene que tomar, sale todo el conocimiento de todos y se activa una inteligencia colectiva que es impresionante, donde pues los aciertos y los errores de otros te los regalan, te los ofrecen para que tu decisión salga mejor, ¿no? Entonces, creo que es el único espacio donde los CEOs se quitan la armadura y las máscaras, son humanos, cuentan mucho sus autogoles, comparten sus errores, y te imaginas el regalo que es cuando tú vas a ir por un camino que alguien, o alguien varios te digan, oye, yo ya fui por ahí, me estrellé,
mira bien, o por lo menos mira esto, esto y esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el arte? Conseguir que ese grupo de CEOs, en mi caso yo tengo dos grupos ahora de CEOs, uno tiene 15, otro tiene 14, uno es más de dueños y el otro es más corporativo, o sea, son dos perfiles diferentes, en los dos, o sea, genera un nivel de confianza increíble, un nivel de apertura increíble entre ellos, eh, con lo cual todos van a aprender y compartir, que fue lo que te dije en un principio, generosidad al máximo de todos, y nada, y lo que hacemos también es el accountability, es decir, ¿qué caso nos trajiste a la mesa? Estas fueron las recomendaciones, ¿qué decisión tomaste? ¿Implementaste o no implementaste? ¿Cómo te fue? Y ese cómo te fue, nos lo traes a la mesa nuevamente y todos aprendemos otra vez, ¿no? Entonces, eh, es una retroalimentación constante. Qué buena. Y es un lujo tener 14, 15 compañeros, CEOs o dueños de empresas para tomar decisiones contigo sobre tu negocio, ¿no? Y esto pasa una vez al mes. Una vez al mes, full day. Tengo un grupo que arranca a las 7:30 de la mañana, acaba a las 4 de la tarde, todos son dueños, Wow. y son las 4 y no se quieren ir. Y yo estoy agotado, destruido, porque estaba manejando la dinámica durante todo el día y ellos quieren seguir discutiendo, ¿no? Y a veces en el feedback, pues al final del día hacemos lo que se llama el checkout y hacemos un feedback, y es, no, se nos quedó corto el tiempo, faltó tiempo para, para seguir discutiendo. Sí, la energía es altísima y a veces tenemos que hacer mini reuniones adicionales que se llaman Tiger Teams para algo que no se le llegó a profundizar al nivel que se necesitaba o algo que requería una segunda vuelta o lo que sea, los más expertos del grupo en ese tema se reúnen con la persona que tiene la decisión para acabar de pulir ciertas aristas. Nada, lo que haga que el CEO esté mejor y que sea un mejor dueño de empresa, un mejor gerente general o un mejor líder, nuestro proceso es acompañarlo a encontrar ese camino, ¿no? ¿Y cuál es ese perfil de CEO o dueño de negocio ideal, digamos, para aprovechar un grupo así? O sea, me invento los extremos, ¿no? CEO, dueño de negocio de una Big Corp, hasta un solo entrepreneur, ¿no? Una persona que está manejando su negocio y es un todista. Me imagino que si estos dos perfiles se unen, es como, ¿no? No va a ayudar mucho. ¿En qué momento tú dirías que ayuda a entrar ya sea Vistar o en general coaching? La segmentación va más o menos por donde has dicho. O sea, hay grupos para emprendedores que están en el momento cero, como tú estabas hace 5 años, o 6, no me acuerdo cuántos han pasado ya. 6. Y hay grupos de emprendedores para eso. Vistars maneja un grupo para ese perfil. Y claro, hay chairs especializados en trabajar grupos de emprendedores, hay grupos para empresas unipersonales, para el abogado, para el contador, para el psicólogo, para los que tienen empresas que son ellos mismos la empresa y que el desafío normalmente es cómo hago para posicionarme, para vender, para que mi marca trascienda, para al mismo tiempo poder vender, cobrar, facturar, atender, qué sé yo, no sé, y son los desafíos que tienen cuando están en ese tamaño. Hay grupos de small business y hay grupos de empresarios y hay los grupos de core. Entonces, tú te juntas con gente que está más o menos en lo mismo que tú, pero a la vez tienen que ser bien diferentes. O sea, tenemos que juntar al que vende zapatos en el retail con el que hace minería, porque ahí es donde ocurre la transculturización y ocurre o sea, el cambio de niveles de pensamiento y se enriquece muchísimo el tema, ¿no? Entonces, ¿qué característica personal buscamos? Gente que quiera dejarse ayudar, gente que no quiera ir a mostrar lo campeones del mundo que son, porque eso no nos interesa. Qué buena. Si alguien pretende entrar a un grupo solo para mostrar lo inteligente que es, en nuestro proceso de selección, nosotros al armar un grupo hacemos algo que se llama un proceso de selección mutua. Es decir, tú decides si eliges a Francisco como tu chair, y Francisco decide si te elige a ti, Alex, como miembro de su grupo o no. Man, ya. Y yo puedo elegir no dejarte entrar. O te digo, mira, en mi grupo no, búscate a otro grupo de vistas con otro chair y a ver si él te recibe. Porque veo que podría ser alguien que quiere venir solamente para contar lo bueno que es, y eso un grupo no es necesario. O sea, para eso está la calle llena de gente, para eso están... Hay un montón de foros donde la gente muestra lo buena que es, ¿no? Acá lo que queremos es gente que quiera aprender a compartir, que quiera ser generosa con su conocimiento, otra vez, que sea humilde, que tenga hambre y que sea people smart. Qué buena. O sea, puede que tengas la plata para entrar, pero no entres por cómo eres como persona. Yo te diría que de los leads que entran por la página web de Vistage, y que a mí me han pasado varios, o sea, bueno, nuestro proceso se llama de selección mutua. O
O sea, nosotros conversamos con la persona y conocemos a la persona. Más de una vez notas que no vamos a hacer fit. O sea, que con mi manera de ser coach y tu manera de ser gerente no vamos a hacer fit. Entonces, encontramos la manera elegante de decirle que en el grupo en este momento no se puede, por la razón que fuera, pero que debe haber otro grupo donde sí hace fit. Y dependiendo del perfil de chair o de coach que es cada uno, del tipo de grupo que arme, qué sé yo, normalmente la gente entra en alguno, ¿no? O sea, sí sería raro que no entre en ninguno. Claro, ya sería un red flag total. Ha mencionado, claro, que es una mezcla entre mentor, coach y consultor. ¿Cuáles son las diferencias entre un consultor, un coach y un mentor? La consultoría normalmente está apuntando a un proyecto específico, a un tema específico que se quiere resolver. El mentor es alguien que ya pasó por el camino que tú caminaste y que te acorta la ruta de aprendizaje, trasladándote conocimiento, experiencia, formas de mirar, pensar. El coach es alguien que está convencido que tú tienes las respuestas y que no te va a trasladar las suyas, ni su pensamiento, ni su mirada, sino que lo que va a trabajar es en hacerte mejores preguntas para que tú vayas encontrando tus propias respuestas, ¿no? Entonces, dependiendo la situación, una compañía o un gerente general muy joven podría necesitar un mentor, un gerente general más experimentado podría necesitar un coach, y todas las compañías por determinados problemas técnicos específicos pueden necesitar un consultor, ¿no? Lo que se espera de los chairs de Vistage es que seamos lo menos consultores que podamos y lo más coaches que podamos. Y el medio es como el mentoring, porque no sé, nos toca un CEO de segunda generación de empresa familiar que está manejando una compañía muy grande con 34 años de edad. Y a veces está frente a cosas que no está listo. Y tú puedes pararte en el lugar del coach, hacer preguntas, no sé qué, y a veces tienes que salir de ahí y decirle, viejo, si vas por ahí te vas a estrellar, o sea, y tienes que pararte en el del mentor, ¿no? Entonces, el arte está en sacarse un sombrero y ponerse el otro rápido y con atención. Pero cuando menos consultores seamos, nuestros miembros aprenden más rápido y mejor, ¿no? ¿Y dirías que todo el mundo puede llegar a ser coach? Claramente no. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que es mucho mejor consultora que coach, que tiene un pensamiento técnico tremendo, que tiene hard skills muy desarrolladas, que la ven en 17 segundos y que no tienen mayor interés ni capacidad en escuchar ni en enseñarte, sino les interesa más el problema que la persona. Y son brillantes consultores y van a resolver grandes problemas en grandes compañías. El coach se para mucho más en la persona. Y más no es el coach tranquilamente te dice, para eso necesitas un consultor. Entonces son como skills distintos, ¿no? Ahora, si por ratitos puedes visitar el lugar del consultor y regresarte al espacio del coach, porque la diferencia entre un coach cualquiera y un chair de vistas es que el chair de vistas es un ex gerente general que se ha formado como coach. Entonces, cuando tú le hablas de un dolor que tienes como gerente general, él te entiende, o sea, lo siente en su cuerpo. Tú sientes lo que, porque no eres un psicólogo que nunca en su vida ha estado en una empresa, sino que eres alguien que la ha vivido y que ha caminado el camino, ¿no? Entonces conecta más rápido con lo que te está pasando. La trampa está en no decirte lo que yo haría si fuera tú, Alex, porque ahí nos perdemos, y más bien es ayudarte a ver con qué frecuencia tu manera de tomar decisiones tiene determinadas miradas, o se te podría estar escapando tales cosas, y te vamos mostrando un poco cómo tú tomas decisiones para ver cómo tú mejoras, ¿no? O sea, como que podría ayudar, voy a usar tipo las edades para que sea un ejemplo sencillo, pero los de 30 podrían ayudar a los de 20, los de 40 a los de 30. Es muy simple, porque claramente edad no siempre es experiencia, pero... O sea, es casi una sobresimplificación, ¿no? Porque podría ser que haya alguien que llegó a niveles muy altos corporativos en una edad muy corta y vivió mucho en poco tiempo. Y hay gente que vivió 35 años en una empresa y nunca pasó de jefe. Entonces, más que la cantidad de tiempo, creo que es el conjunto de experiencias vitales que ha tenido la persona y cuánto la persona ha aprendido de esas experiencias vitales que ha tenido, ¿no? O sea, creo que conforme más nos hemos cuestionado, más hemos reflexionado, más hemos pensado en cómo hemos vivido, tenemos más capacidad de conectar con lo que nos están hablando. Eh, con la experiencia te pasa que alguien te empieza a contar algo
Y, y ya casi te viene la pregunta que sigue sola porque ya sientes por dónde vienen los tiros, o sea, ya sientes qué le está pasando. Porque al final tienes un conjunto de vivencias y de experiencias, o porque, no sé, en mi caso, si no sé, pues yo tengo 500 horas de coaching al año, más o menos, si no más. eh, Cuando alguien te habla de algo como si fuera el único que le está pasando en el mundo, tú sabes que le ha pasado a muchas personas, entonces, no sé, todas esas cosas van juntando a la oferta de coach que eres, ¿no? Con esas 500 horas al año que tienes y toda la experiencia y los CEOs, dueños de negocio con los que has hablado, ¿cuáles son los principales errores que comete un dueño de negocio o un CEO? Las 500 horas que te digo son las que tengo solo con gerentes generales y dueños. Tengo otras horas que son con directivos, que esas no las cuento para este caso, pero yo no sé si la palabra es errores, ¿ya? Porque en coaching decimos si somos más efectivos o menos efectivos. O sea, lo que nos hace más efectivos o lo que nos hace menos efectivos. Entonces, lo que nos hace menos efectivos como gerentes generales o como dueños de empresas, por lo general, tiene que ver con el no conocimiento de nuestros puntos ciegos. Es decir, creernos los que ya la vimos, ya la sabemos, ya esto, y entonces como, no, yo esto ya lo sé, y entonces decidimos con visión parcial de las situaciones. Y por eso nos importa tanto en Vistas el asegurar que el CEO tenga más perspectivas. Y por siempre le preguntamos, oye, esta idea, ¿con quién la has pimponeado? Todos, Alex, tenemos puntos ciegos. Y todos tenemos sesgos. Entonces, normalmente vamos a decidir desde la mirada que tenemos, ¿no? Entonces, te diría que lo primero es eso. Lo segundo es poca capacidad de escuchar. O sea, como ya llegamos ahí, tenemos ideas muy firmes. Y cuando hacemos la pregunta y nos traen otras ideas, no necesariamente permean, no necesariamente pasan. Nos quedamos con nuestra idea, nos aferramos a nuestra idea, convencemos a nuestra idea. Y como somos el número uno, el otro tiene que ser bien valiente para seguir y seguir y seguir y seguir. Tal cual. Entonces, cuando nos enamoramos de nuestras ideas, nos perdemos, ¿no? Entonces, creo que si hay dos cosas que decirle a un gerente general, a un dueño de empresa es, oye, o sea, sé consciente que tu visión es parcial, nunca es total. Y lo segundo, tienes gente alrededor que también tiene buenas ideas, talentos, etc. Escucha, no te avientes, ¿no? Y de ahí ya dependiendo del perfil de cada uno, pues hay perfiles más emprendedores, hay perfiles más administradores, no sé, dependiendo de cada perfil, casi está como indicado por dónde va a cojear. Entonces, una vez que uno determina más o menos qué perfil tiene ese ejecutivo, ya sabes más o menos por dónde tienes que estarle preguntando, porque es el lado que seguramente no ha mirado tanto. Para alguien que esté pensando en ser coach, ¿cómo es el día a día de Francisco? ¿Cómo es el día a día de un coach? Es tomar conversaciones con gerentes generales y dueños de compañías, donde yo cuando abro una sesión les pregunto cuál es el asunto o tema más importante que queremos conversar hoy. Y una vez que digo eso, me agarro de la silla y puede venir lo que sea. Y tengo que ser capaz de tener la caja de herramientas para navegar lo que la persona me traiga ese día, que puede ser personal, profesional, puede ser re complejo o más simple, y estar ahí, ¿no? Entonces, en un día yo puedo tener 5 conversaciones de esas con gerentes generales y dueños de compañías. Sí me exige un nivel de preparación también, en el sentido de tengo que tener clarísimo qué hablamos en la última sesión, qué temas tiene pendiente por decidir. O sea, llevas un nivel de tracking de tus procesos. Nunca pego una reunión con la otra donde acá uno empieza otro, porque no tengo tiempo de hacer el download de lo que pasó en esa sesión, de tomar mis notas, de revisarlas antes de entrar a la siguiente. Entonces, yo no sé cómo hacen los psicólogos, los psiquiatras o los coaches que hacen 8 sesiones en un día y empalman una con la otra, una con la otra, con la otra, porque en mi caso al menos yo necesito revisar, oye, ¿cuál fue mi última conversación con Alex? ¿Qué desafíos tiene Alex? ¿Qué decisiones en las que tenía que tomar? ¿Habrá decidido o no? ¿Implementó esto o no? No sé qué. Entonces yo me preparo para la conversación con Alex. Entonces Alex no se me va a escapar así nomás de determinadas cosas, porque yo le tengo que hacer una accountability de determinadas cosas.
al CEO o al dueño casi nadie le hace accountability. Tal cual. Entonces, parte de mi chamba como coach es hacerles accountability. Oye, ¿decidiste esto o no decidiste esto? O mostrarle. Van 3 meses que sigues dándole vuelta a esta decisión. Te recuerdo que normalmente no se resuelven solas, ¿no? O sea, hay algo que quieras conversar de eso en esta sesión y entramos ahí, ¿no? Entonces es un proceso de preparación de cada sesión y luego un proceso de documentación de lo que ocurrió en la sesión. Si además esa persona que está en el grupo de pares, en el día del grupo de pares, dice determinadas cosas, comenta determinadas cosas, yo tengo que capturar eso que dijo ahí, porque a veces en el 1-1 son unas cosas, en la grupal salen otras cosas, y tengo que traer eso para traerlo a la one-to-one nuevamente. Entonces requiere mucha capacidad de observación, de escucha. Oye, qué interesante, ¿no? En la one-to-one salió esto, pero en la grupal sale esto. ¿Qué significa esto? Registrarlo, ¿no? Y acordarte de hacer la pregunta luego. Entonces, es apasionante, es súper interesante. Y además tienes la suerte de ver, en mi caso, estoy viendo 30 empresas por dentro, ¿no? O sea, porque estás viéndola a través de la mirada del gerente general, estás viendo la estrategia, estás viendo la estructura, estás viendo el nivel competitivo en el que estás viendo la finanza, estás viendo los desafíos que tiene, estás viendo la estrategia de personas, lo cual también te permite ir conectando los puntos, ¿no? Oye, no sé, van como 6 este mes que me dicen que no han llegado en el 85% de las ventas. Algo está pasando en el entorno, qué sé yo, ¿no? Y vas conectando puntos por aquí y por allá, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Es súper interesante, ¿no? Por lo que has contado, se requiere una capacidad de concentración, ¿no? Y atención al detalle brutal. Porque me imagino que en esas conversaciones con muchos CEOs, que haga un pequeño comentario puede hacer la diferencia y apuntar al toque para llevar el one-to-one. Wow, increíble, ¿eh? Pero suena que se aprende muchísimo. Francisco, sé que ya tienes que salir en breves, así que entremos a la última parte. Vamos. Son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Qué miedo. ¿Va? Ya vino eso. ¿Cuál es tu superpoder? Escuchar. ¿Cuál es tu kriptonita? Uy, el amor. 3 cosas que amas de ti. Perseverancia, el papá que soy y el coach que soy. Tienes al genio de la lámpara enfrente. Te puede dar 3 deseos. ¿Cuáles son? 3 deseos, ahí sí me vas a dejar pensando mucho. Creo que uno es no perder la curiosidad nunca. Es decir, seguir. El otro es mantenerme vigente. Yo no quiero parar de trabajar nunca. O sea, quiero morirme haciendo lo que hago. Me encanta. Y salud. Porque sí he visto lo que pasa cuando perdemos la salud. Y sin salud ya no... Hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Una frase que le dirías a tu niño de 6 años. Si yo volteara mi cámara acá, está Francisquito de 6 o 7 años en una foto acá. Y básicamente es parte de un proceso de algo que yo he trabajado, pero es, oye, la hicimos, ¿no? O sea, costó, pero la hicimos. Qué buena. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Me encantaría que mi paso por este mundo no pasar desapercibido, ¿no? O sea, que la gente diga, oye, me gustó conocer a Francisco. Fue alguien que me dejó algo en la vida, que su presencia en mi vida valió la pena. Eso. Bueno, acá tienes a alguien que con lo que ya lo lograste. Y la última, ¿cómo y dónde te encuentra la gente? Bueno, mi correo es francisco.decardenas@propartners.pe. Creo que es el camino más directo. Mi celular no lo doy porque no lo contesto nunca en números desconocidos, entonces por el correo. Y si no, en la página web de Vistach también, ¿no? O sea, yo tengo mi correo de mi empresa que es ProPartners y también estoy en la página web de Vistach, ¿no? Buenazo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio para que la gente te pueda contactar. Francisco, ha sido un gusto tener esta conversación. Como siempre, se aprende demasiado de ti. Para mí un placer inmenso y además soy feliz viendo cómo has crecido, cómo estás avanzando en tu proceso también y cómo eres alguien que está en la dificultad de hacer empresa y además estás devolviendo ya también con esto que estás haciendo acá y me parece espectacular. Gracias, Francisco. Espero que nos veamos pronto. Te mando un abrazo. Un abrazo, señor. Que estés bien. Bye, bye.